Anticipado antes del corte, ya está con nosotros Horacio Berbisky. Horacio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bueno, hablábamos hace unos instantes también de la difícil situación que atraviesa la región. Tomábamos contacto con un periodista en Bolivia que nos daba información de primera mano, que por supuesto vamos a tratar de confirmar, pero que en principio nuevamente hubo una fuerte represión allí en la zona de Cochabamba, donde se están contando las víctimas. En principio el número sería de 9 o 10. Recrudece lo que es, en este sentido, la posición muy firme de este gobierno de facto de imponerse a fuerza de violencia. Es una situación muy terrible. Están matando a mansalva, las filmaciones son espeluznantes, están disparando por la espalda, están matando gente muy joven. No hay ninguna proporcionalidad entre la actitud de la gente y la respuesta represiva, porque en definitiva lo que están tratando de impedir es una marcha pacífica desde esas zonas del país hacia la capital. No es gente que esté en actitud violenta, sí. Es gente que intenta marchar y detienen la marcha de esa manera. Y además uno lo que entiende es que con los golpes que se van dando, con la represión que se va generando, están lejos de amedrentarlos, sino que se vuelve cada vez más intenso la voluntad de aquellos que quieren llegar a esa movilización. Bueno, yo recuerdo episodios de la historia argentina, por ejemplo en el año 71, cuando la campaña del regreso de Perón, cuando el gobierno de Lanús en la Argentina, Lanús se hizo una frase muy provocativa y dijo: los militares no tenemos de adorno, no llevamos las armas de adorno. Y Perón dijo: no, lo que llevan de adorno es la cabeza. Y dijo: cuando un pueblo y un ejército se enfrentan, uno de los dos tiene que desaparecer. Y los pueblos no tienen la costumbre de desaparecer. En cambio, en Bolivia el ejército ha desaparecido ya una vez. En el año 52 hubo una enorme movilización campesina, al estilo de las que hay ahora, y el ejército, cuando la manifestación llegó a La Paz, la rodeó, le hizo un círculo y la rodeó. Y de atrás bajaron los mineros y rodearon al ejército con sus cartuchos de dinamita. Y el ejército se rindió y fue disuelto. Y se creó una milicia popular. Eso fue en 1952. Fue la llegada al gobierno de Víctor Paz y Estenssoro y el MNR, que ha sido el peronismo boliviano. Ha sido el peronismo de Perón y el peronismo de Menem al mismo tiempo, claro. Porque tuvo dos etapas de gobierno totalmente distintas, ¿no? ¿Pensás, Horacio, que puede consolidarse, no sé si el término es correcto, pero digo que puede afianzarse ese gobierno de facto que hay en Bolivia en este momento? No me parece, no me parece. La única posibilidad que tienen es conducir un proceso electoral lo más pronto posible, y entregar el gobierno a quien resulte electo. Y ahí, una de las cosas que están discutiendo es si en esa elección va a poder presentarse, quién va a poder presentarse y quién no. Claro. Si va a ser una elección con proscripciones, sin proscripciones, con vetos parciales. Eso es lo que se está discutiendo en este momento. Pero consolidarse esta situación es imposible. Si uno ve las cosas que están ocurriendo, el repudio popular masivo que hay, no, es impensable que se pueda consolidar esto. Bueno, salvo que empiecen una matanza en gran escala de miles de personas, pero en ese caso yo creo que se parten las Fuerzas Armadas, porque estas Fuerzas Armadas bolivianas, golpistas y todo, no son el ejército de Pinochet, es otra cosa. Y el país viene de un proceso de 12, 13 años de transformaciones profundas, que han impactado en toda la sociedad boliviana, y más allá, de los cuestionamientos específicos, puntuales que haya habido a Evo Morales en torno del proceso electoral, el plebiscito, el recurso al Tribunal Superior,
el escrutinio, más allá de esas observaciones, hay una valoración general muy positiva de todo ese proceso. De hecho, lo que se está discutiendo es una cuestión de décimas, pero que Evo Morales ganó con el 46, 47%, nadie lo discute. Claro. Después de 14 años, lo cual que es un gran desgaste. Digo, todos los gobiernos tienen un proceso de desgaste. Sí, por supuesto. Nosotros hemos publicado algún artículo de García Linera, del vicepresidente, que plantea, digamos, la transformación social que se produjo, la cantidad de gente que salió de la pobreza extrema y que pasó a la clase media, y que con ese tránsito cambió también su manera de pensar y tiene otro tipo de valor, típicas de las clases medias, por cierto. Ahora, la posibilidad de consolidar un proceso basado sobre la fuerza en contra de, digamos, para ser estricto, de apenas un poquito menos de la mitad de la población, me parece muy, muy difícil. ¿Te sorprendió la posición del gobierno argentino, del presidente Macri? Y te hago esta pregunta también en función de lo que ustedes publicaron en el Cohete a la Luna el día domingo, que a mí la verdad que me choqueó mucho. No sé, señor productor, si usted lo tiene allí, así lo podemos compartir, que es que el gobierno del presidente Macri sabía o tenía determinado tipo de información que podía ayudarlo a entender que podía darse un golpe de Estado en Bolivia. Bueno, a mí la posición ahí está la nota de Alejandro Dandán en el Cohete a la Luna, el domingo, ha sido una de las ediciones más difundidas del Cohete, equivalente a la difusión que tuvo la primicia de la denuncia contra Stornelli, de Pedro Echevest. A mí la posición de Macri no me sorprende en absoluto, porque Macri viene jugando en todos los temas regionales en forma coherente con esta posición, con el Grupo de Lima, con la posición frente a los conflictos en Venezuela. No me sorprendió. Ahora, de ahí a que tuviera conocimiento previo y estuviera en contacto con los golpistas, hay una distancia. Y esta distancia, evidentemente, Macri la salvó con esa actitud, esa reunión que cuenta Alejandra Dandán, de Luis Fernando Camacho, el jefe cívico de Santa Cruz, que se reúne con el cónsul argentino en Santa Cruz, Dupuy, y con el cónsul español, con los dos, para pedir asilo preventivo. Una semana antes les cuenta que se está preparando el alzamiento militar y el alzamiento cívico. Dice, pero no estamos seguros de cómo va a resultar, entonces por las dudas quería saber si podía contar con la garantía de tener el asilo. Y el cónsul argentino en Santa Cruz, que es un dirigente del radicalismo, de los sectores populares del radicalismo, él le dice, bueno, los asilos no los concede el consulado, sino la embajada. Y la embajada está en La Paz y no en Santa Cruz. Yo no puedo asumir un compromiso de ningún tipo. De ese tipo. Y por supuesto le avisa a la Cancillería inmediatamente. De modo que el gobierno nacional supo con una semana de antelación lo que estaba preparando. Por supuesto, Dupuy no le da detalle del tipo de golpe que va a hacer. Los detalles él no los tiene. Lo que Camacho le dice es que va a haber un alzamiento militar y una movilización de los comités cívicos. Ahora, Horacio, teniendo en cuenta que en Argentina estamos muy próximos a un cambio de gobierno, ¿es un desafío para Fernández la situación regional? Sí, sin duda. Toda la situación regional es tremenda. Lo que está pasando en Chile, lo que pasó en Ecuador, la situación en Venezuela, es un contexto. La Argentina, de alguna manera, ha mostrado. Esto es interesante porque
Digo, aquí también hay crisis muy grandes y conflictos muy grandes y enfrentamientos muy grandes, pero la diferencia es que aquí hay conducción política y hay propuesta. Es decir, la Argentina tuvo el peronismo, la Argentina tuvo el sindicalismo, la Argentina tuvo el movimiento de derechos humanos, y todo eso confluye, y tuvo a Cristina Kirchner. Todo eso confluye para darle una salida racional, positiva, a una situación muy grave. Digo, pensemos lo que pasó en Brasil. Digo, en Brasil se cargaron a la presidenta Rousseff, sí, en un juicio político donde lo único que primó era el número, porque incluso en los discursos de los que votaron la destitución de Dilma, ellos mismos decían, no, delito no cometió ninguno. No sé si la gente se acuerda, sí, cuáles fueron los cargos contra Dilma, que había readecuado partidas. En vez de usar esta partida para pagar el vaso de agua, la desvió para comprar los lápices. Cosa que hacen todos los gobiernos del mundo. Sí, por supuesto. Y que hizo inmediatamente el gobierno que la destituyó, por cierto. Y después la detención de Lula, inmediatamente, para quitarlo del proceso electoral. Y ahora se sabe perfectamente que todo eso fue amañado, que fue combinado con Estados Unidos, que el proceso, digamos, de Lavallato no empezó en Brasil, sino en Estados Unidos, que el objetivo inicial no era Lula, el objetivo inicial era Odebrecht. Las grandes constructoras norteamericanas querían quitar la competencia de la mayor constructora regional. Todo eso hoy se sabe. Que el fiscal Moro, el juez Moro, coordinó las acciones con los fiscales en una forma que la ley no permite. Están las grabaciones. Sí, están las grabaciones. Que hizo espionaje sobre la presidenta, que difundió los audios de la grabación de la presidenta dialogando con Lula, que no tiene una sola prueba contra Lula y que lo condenó porque sí. Bueno, todo eso no hubiera sido posible en la Argentina, por todo lo que dije antes. Iván. Volviendo, no porque no sea gravitante, por supuesto, sino porque voy a la cuestión más institucional, obviando que estaba enterado una semana antes. Es una posición, la del presidente Macri, mucho más extendida que la que tuvo, por ejemplo, Uruguay o la que tuvo Alberto Fernández. Es decir, no condenar el golpe de Estado. Es la posición que tomaron las potencias a nivel global, que tomó Brasil, bueno, tomó la propia República Popular China, tomó la Unión Europea. ¿Por qué pasa eso? Si es que alguna explicación más que la falta de información. ¿Por qué ellos no condenan? Claro, porque son menos los países que condenan el golpe que los que dicen, bueno, tiene que restituirse la institucionalidad sin condenar la interrupción del orden constitucional. Bueno, hay una manipulación informativa global muy grande. En Estados Unidos hay una publicación que se llama FAIR, justo, que hace un monitoreo de la cobertura de los medios. Y en la última edición ellos muestran la cobertura tendenciosa que los grandes medios globales hicieron sobre la crisis en Bolivia. Cómo informaron. Informan igual que Clarín y La Nación, el mismo esquema. Sí. Entonces se va generando una situación en la cual finalmente se impone una pseudo realidad en función de la cual se toman decisiones.